Para hablar de lo que nos está pasando a nivel judicial y político, que ya son dos dimensiones que se revuelcan juntas todos los días, queremos conversar con un político que conoce además los dos principales poderes del Estado, porque ha sido ministro y ha sido congresista, y además es muy atento observador de la política y conoce nuestra historia. Entonces, ¿quién reúne todas esas cualidades y además las explica muy bien? Gracias por acompañarnos, Juan Cheput. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, estamos avasallados, aplastados por noticias políticas. Amanecimos con Martín Vizcarra, sin querer, nos vimos obligados a amanecer con Martín Vizcarra y su polo Mickey Mouse. Y las últimas noticias son pues que se abren diligencias preliminares a Dina Boluarte por el tema por el Rolex, ¿no? Empezaría preguntándote eso. ¿Qué tan importante puede ser en la percepción de la ciudadanía la frivolidad de una presidenta? Bueno, definitivamente es de muy mal gusto, ¿no? Y en un contexto de crisis económica, pues simplemente genera aún mayor rechazo a la presidenta. Hay quienes dicen que ella no tiene que poner en su declaración jurada que es poseedora de 1, 2 o 3 relojes, ¿no? Yo recuerdo que la declaración jurada del primer gobierno de Alan García en el 85 fue que tenía solamente un reloj y lo puso, ¿no? Y sin embargo vemos que ahora se inhibe de colocar eso si es fruto de su trabajo. Entonces yo creo que definitivamente eso en los próximos días le va a generar una gran cantidad de problemas porque ya estamos hablando de una investigación fiscal que va a incrementar esa percepción negativa de la ciudadanía, claro, cuando ella no tenga... A la mayor parte de la ciudadanía no le interesa si hay documentos o no, si se le investiga o no, si hay declaración jurada o no, sino la percepción de, mira tú, pues nosotros con todos estos problemas de inseguridad, de crisis económica, de corrupción, y la presidenta con un reloj millonario. Claro, mira, yo hace mucho tiempo comentaba lo siguiente: lo peor que le puede pasar a un político es pasar de la impopularidad al odio de parte de la ciudadanía. Y eso sucede cuando no hay válvulas de escape. Y la principal válvula de escape es la oposición parlamentaria. ¿Y tú ya sientes odio hacia la presidenta? Mira, ¿lo has percibido en algunos sectores? El jalón de mechas, los gritos en la calle, los insultos que le impiden salir a ella y tener un paseo decente, mínimo. Ha habido presidentes que en medio de todos los problemas se daban sus baños de popularidad. Y yo salía por el jirón de la Unión. Así es, y mira, y estamos hablando de presidentes que inclusive han tenido bajos niveles de popularidad. Tanto Paniagua como Fernando Belaúnde, Alan García, Alejandro Toledo se dan sus baños de popularidad, el mismo Ollantumala. Pero sin embargo ahorita eso es imposible en un gobierno que tiene menos de 5%. Claro, se lo intentó dar ni siquiera en la ciudad de Huamanga, sino en un centro poblado en Ayacucho, y le pasó el jalón de mechas. Claro, lo que sucede es que ella no se da cuenta que las palabras en política construyen los hechos. Y si ella va a un lugar en el cual la gente está afectada por la muerte de personas durante los hechos luctuosos de enero, febrero, y va allí a repartir caramelos, pues el gesto es grotesco. Entonces yo me doy cuenta que la señora Boluarte no tiene un Estado Mayor. Aunque el gobernador de Ayacucho, Oscorima, que estuvo con ella al lado, nos dijo que que era casi un ritual repartir caramelos. Bueno, puede ser un ritual, pero no corresponde en un momento en el cual hay una fuerte crítica. Ese ritual es como que bailen, ¿no? Bailar con la Candelaria es un ritual, pero a ver, baila en un pueblo que te está detestando. Saber, hubiera sido fatal. No, pero te digo, que se ponga a bailar él o cualquier ministro, ¿no? O sea, genera lo grotesco. ¿Por qué? Porque es el rechazo. En situaciones como esta, lo que corresponde es que la presidenta adopte un perfil más bajo, que tenga un buen vocero que no lo está demostrando ser el ministro Gustavo Adriancén. Ella tendría que buscar entre Otárola era mejor. Lo que pasa es que Otárola también se iba por las ramas. Y Otárola más bien ha comprometido esfuerzos cuando lanzaba salvavidas que al final terminaban siendo boomerang contra el gobierno, los decretos de urgencia, por ejemplo, los viajes de la presidenta. Esas medidas que originaban una distracción inicial se constituyeron en una suerte de boomerang, porque cada viaje que hacía la presidenta era motivo de rechazo por el ridículo que hacía, y los decretos de urgencia en el tema de seguridad no han funcionado. Yo sentía como que el Congreso, que se llevaba muy bien con Otárola, decían que viaje Dina y nos quedamos con Otárola, que es nuestro presidente natural. Mira, lo que sucede es que son tan poco hábiles en política que no se dan cuenta que el principal... Los congresistas. El gobierno, aparte de los congresistas. El principal distractor en un gobierno es el enfrentamiento político. Y si tú tienes un Congreso que todo te dice sí,
Y mira, son tan aburridos, y voy a utilizar algo para que me entienda la gente, que hoy día en el comercio hay una crónica que indica que la mayoría de bancadas ya dijeron que le van a otorgar la confianza al señor Gustavo Adriancén. O sea, ni siquiera lo han escuchado y ya dice que le van a dar la confianza. Inclusive un vocero de la derecha, según lo que dice Martín Hidalgo, que creo que es el que escribe la nota. Martín, un vocero de la derecha ha indicado: no queremos jugarnos un strike, ¿no? O sea, no queremos que el primer gabinete y solamente queda uno. O sea, 3 años y medio después continúan con la bala de plata. No se dan cuenta que el mismo Congreso, mira lo torpe que es uno y el otro. Tú imagínate un escenario en el cual haya 10 congresistas peleones ahorita. Recuperan prestigio, la gente los empieza a mirar con otros ojos, sintonizan con la población, porque la población está harta de esta complicidad, y obviamente se genera el ambiente preparatorio para la presentación de la confianza. Claro, peleones, pero peleones por buenas causas, pues no por peleones contra la Junta de Justicia, con la Fiscalía de la Nación que los investiga, sino peleones con el gobierno, peleones con el Ejecutivo, o sea, en el sentido de la oposición política. Igualmente el Premier va a empezar una ronda de conversaciones que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ya le dieron la confianza por anticipado. No ha habido ni un vocero parlamentario que diga lo elemental: primero lo voy a escuchar y luego decidiré. Ahora, de frente han dicho, ahora también era una fórmula gastada y estábamos acostumbrados a voy a escucharlo y después veré, pero también pero mira, peor creo yo, para efectos de la opinión pública, creo que es peor decir que le voy a otorgar la confianza de antemano, como han dicho la mayoría de bancadas. ¿Eso qué significa? Significa simplemente... Buen punto, o sea, lo otro tampoco es bueno. No es bueno en absoluto, en absoluto. Y como te digo, si queremos hacerle un favor de comunicación política a ambos, el conflicto administrado es un factor de distracción que ayuda a la gobernabilidad. Bueno, mañana se va a reunir con Fuerza Popular y con Cambio Democrático, por lo menos la congresista Ruth Luque que ha dicho que no se va a reunir. Para ella sí te escucha. Bueno, porque ella está construyendo una oposición ya de cara al 2026. Tienes auditorio en la izquierda ahora. Bueno, me parece bien, porque la izquierda en todo caso, o sea, mira, es como las marcas comerciales, ¿no? Nescafé crea Kirma porque no tenía competencias, crean su competencia legal, pero cuando un político no tiene competencia, no tiene antagonismo, no tiene un opositor, pues simplemente el clima se vuelve tan... Es que hay una convivencia y una connivencia de intereses. Ambas cosas, muy bien utilizado el término, en connivencia. O sea... Claro, hubo un ciclo de un enfrentamiento muy grande que nos preocupó a todos porque fue con armas letales y que salíamos todos magullados, ¿no? Entonces después de eso como que un poco de armonía no hace mal, pero ¿armonía para qué? Pero lo que sucede es que, mira, se necesita una suerte de conciencia crítica para el gobierno para que enmiende el rumbo. El señor Gustavo Adriancén está empezando muy mal. Lo que él ha hecho esta tarde, cuando se negó a contestar la pregunta sobre el Rolex y simplemente se marchó. Se paró y se marchó. Dijo, última vez que voy a hablar del tema. Claro. Cuando lo que requieres es hablar. Por favor, queremos entrevistar al primer ministro, estamos reclamando entrevista con el primer ministro Gustavo Adriancén, no le vamos a poder preguntar sobre el tema, pero obvio que le tenemos que preguntar sobre ese tema. Y va a tener que hablar sobre ese tema. Por otro lado, tienen que hablar de ese tema y aclararlo cuanto antes porque se va a convertir en una suerte de baldón para el gobierno. O sea, va a ser una piedra, un piedrón en el zapato. Entonces, bueno, si ellos... Una piedra preciosa. Una piedra preciosa en el zapato, un diamante en el zapato. Entonces, ellos obviamente al optar por no hablar del tema, lo único que generan es que se amplíe la especulación y de esa manera, y lo peor es que todos los reflectores caen sobre Dina Boluarte y los ministros no cumplen su papel de achicharrarse por ella, de ser escuderos de ella. No, ya no hay eso. Pero ni uno. Escuderos los de antes, los de como antes. Tú. Claro, y bueno, ¿no? Javier Velázquez con Alan, el mismo Mauricio, ¿no? Hay Jorge. Que ¿no? había un alineamiento y una disciplina política, pues ahora no, son ministros técnicos terminan la relación en la política y se apartan y lo apuñalan encima, como hemos visto. Ahora, algunos ministros por ahí están aprendiendo algo de política. Pero yo sí, Jaime Pérez Cuellar, por ejemplo. Bueno, yo sí creo de que es necesario mayor enfrentamiento político, mayor comunicación política, y le conviene al propio gobierno si es que quiere llegar al 2026, pues de lo contrario. ¿Y qué te haces con un ministro como el del Interior? Que la propia presidenta dice, no es un pico de oro, como diciendo, que está aquí al lado, no sirve, ¿por qué me hago con él? En esos momentos la ciudadanía está desesperada por la extorsión, que es el gran problema del Perú. La extorsión. Muchos negocios se están quebrando. El ministro del Interior no tiene liderazgo.
Y acá vamos a la parte política. El gran error de Gustavo Adriancén de no sacarlo. Están recolectando firmas, todavía no se sabe cuántas hay. Para poner su sello en el gabinete, por lo menos que se diga que sacó un ministro. A uno, claro, pero mira, tú tienes una situación de que el ministro del Interior ya es una persona debilitada políticamente. No existe ministro, salvo que sea un Manuel Ulloa, que sale fortalecido después de una interpelación. Desde esos años, y Rospigliosi, aunque terminó con la censura, pero políticamente había vencido ante la opinión pública, pero terminó censurado porque ya era decisión política de la para censurarlo. En ese caso vemos a un ministro vapuleado ante un auditorio indiferente que no tiene liderazgo en su sector y que sobre todo ya se están recolectando firmas. Entonces, todo este periodo, que yo calculo la censura la deberían estar viendo en la primera semana de abril, porque esta semana es de representación, la siguiente Semana Santa. Entonces, son 14 días en los cuales el ministerio va a estar prácticamente acéfalo. Es por eso que los presidentes y los primeros ministros, cuando un ministro queda golpeado en una interpelación, proceden a cambiarlo porque ya nadie le hace caso. Pero es que hay otro factor, debe ser difícil encontrar ministros. Bueno, yo creo del interior. Mira, yo creo que deben aprovechar la circunstancia, ya que está Gustavo de Premier, envolver a un ministro civil para evitar los enfrentamientos, porque viene a ser como una suerte de facilitador. Los enfrentamientos, a pesar de que ya están acabando la división entre escuelas, ya la primera promoción completamente integrada, creo, pero todavía siguen es otro factor de los policía de investigaciones, guardia civil. Gobiernos débiles que han delegado poder en las fuerzas del orden. Sin embargo, si analizamos con frialdad, los mejores ministros del interior de este siglo han sido civiles. Cuando teníamos más fortaleza en el Ejecutivo, pues. Y yo creo que el Ejecutivo se quiere fortalecer. Alan García, con Toledo también. Así es, mira, y podríamos mencionar 4 o 5 ahorita, ¿no? Personas que han sido valiosas en todos los gobiernos. Incluso en defensa también. En defensa también, civiles. Por supuesto. Entonces yo creo que se tiene que volver a eso para evitar los enfrentamientos y sobre todo para tener la autoridad de la objetividad, ¿no? De que no están ni con uno ni con otro. Sí, eso sería un buen paso y una buena señal, y ojalá yo creo que la policía colabore con ese SAR contra la inseguridad. Claro, lo que estamos viendo en los últimos años es el retorno a algo que habíamos señalado que ya no debería ser. ¿Y cómo ves? Que esto me parece interesante, por ejemplo, Fuerza Popular, que es la bancada más disciplinada dentro de lo que hay, quiere cambiar la agenda, se da cuenta que la Junta Nacional de Justicia todos se han metido en una causa que les ha hecho daño a todos y ahora quiere hablar de medicamentos genéricos. Eso refresca la agenda, ¿no? Esto sí le preocupa a la gente. Claro que le preocupa, pero no la consolidan. Y no la consolidan porque hay diversos voceros, porque la gente no identifica el tema con una persona. Si Keiko empezó, Keiko debería continuar y pasearse por los medios de comunicación hablando del tema. Cuando tú distribuyes el mensaje y no te das cuenta que en política el mensaje es el mensajero, pues simplemente no sabes a qué atenerte. Y además cuando lo diversificas y habla todo el mundo, uno dice una cosa y otra cosa, porque cada uno habla según cómo lo entiende o según el parecer que tiene. Se tiene que volver al esquema de voceros. Una de las cosas que han traído los últimos 3 congresos, ese esquema en el cual todo el mundo quiere hablar. Y no entienden que las bancadas tienen portavoces y los portavoces son los que se tienen que expresar y los partidos tienen líderes que son los que tienen que comunicar y dar la línea. Pero ahora no hay nada, está completamente diluido. Entonces, no hay nada peor para un sistema político que se diluya el liderazgo. Entonces, Keiko plantea el tema y me pareció muy bien. La forma en las redes sociales puede ser moderna, pero creo que hubiera sido mejor a través de una gran entrevista, ¿no? Contigo, en El Comercio, en Expreso, donde sea, en La República, donde ella quisiera. Pero empezar con un titular y de una manera seria le da consistencia al mensaje. Y como decía Carlos Ferrero, si es en un medio plano, fija la agenda. TikTok no fija la agenda, tampoco la fija Instagram. Cuando tú ves algo que primero sale en la televisión, en la prensa escrita, fijas agenda. Ese es el ABC y funciona acá y en Francia, en Alemania, en todo el mundo. No, pero acá creen que TikTok, el Vizcarra friendo huevo, confunde popularidad con prestigio. Muchas gracias, Juan, y sobre todo por eso de poner a los medios en su justo sitio. Gracias.